primera criptomoneda por excelencia y también la que lleva la directriz del movimiento del mercado. Analizaremos la acción del precio sin análisis y posteriormente analizaremos la perspectiva de la acción del precio con análisis. Bueno, si quitamos todos los indicadores técnicos y ponemos a Bitcoin en una temporalidad fractal de una semana, podemos ver que Bitcoin se encuentra en una tendencia alcista bastante pronunciada. Esta tendencia alcista comenzó, podríamos decir, el 20 de marzo del 2020, porque después de haber hecho un doble suelo, un patrón de doble suelo aquí, comenzó una valoración que lo tiene ahorita a partir del 30 de marzo aproximadamente del 2020 hasta este momento. Aproximadamente Bitcoin se ha valorizado un 1946%. Ok, ha pasado por varias estructuras. Vamos a analizarlas todas, pero para ser bastante breve vamos a irnos a hoy, al día 11. Vamos a visualizar vamos a darle visualización a todo. Aquí está en la línea blanca, es la línea de tendencia, y a partir de este momento podemos ver estructuras. A partir de 9 de septiembre del 2023, si visualizamos este momento, Bitcoin se encontraba en un rango entre los $30,000 y los $25,000. Después de la ruptura, vemos un Bitcoin que se encontró una segunda estructura entre los $40,000 y los $45,000. Hubo una segunda ruptura y hubo un patrón técnico en esta zona de banderín alcista, en donde el precio de Bitcoin tuvo una acumulación desde el 18 de marzo de 2024 hasta que tocó mínimo en el 2 de septiembre del 2024 y tuvo ruptura el 28 de octubre del 2024. Desde entonces Bitcoin tuvo su máximo histórico desde la ruptura del canal alcista hasta su máximo histórico de $109,000. Voy a ponerlo en $108,000 aproximadamente. Bitcoin se valorizó un promedio de un 62%. Y llegamos al punto inicial, o en el punto en el que estamos actualmente. Bitcoin está en un patrón, yo le llamaría un patrón de cuña alcista. El movimiento a escala semanal sería algo así como esto. Yo esperaría un movimiento que llegara a la zona de los $90,000. Vamos a eliminar esto nuevamente. Vamos a hacer aquí, como te comentaba, esperaría este movimiento, rompería la resistencia de los 90,000, la confirmaría, aquí probablemente tenga nuevamente resistencia, tengamos un leve retroceso y ya aquí esperaría cuota hasta aproximadamente los $136,000.
Esto sería lo que inicialmente esperaría. Ok, niveles de resistencia importantes, los $91.000. Ok, pero esto es en la macro, en temporalidad semanal. Yéndonos más al corto plazo para ver qué está pasando aquí en esta estructura, porque es una estructura de compresión bajista. ¿Qué quiere decir? Que si Bitcoin no rompe esta línea de tendencia, yo esperaría un movimiento bajista que pueda llevar a Bitcoin entre los $74.000 y los $72.000. Y si la incertidumbre política continúa, aquí miraría un Bitcoin hasta un movimiento de máximo dolor. Yo lo calcularía aquí entre los $69.800. Ese sería el movimiento de máximo dolor que esperaría a Bitcoin, tomando en cuenta esta línea de soporte dinámico que fue respetada, que lleva siendo respetada 4 semanas ya consecutivas. ¿Cuál es esa línea? Bueno, esta línea ofreció resistencia, fue una resistencia acá el 18 de noviembre del 2024. Fue confirmada acá el 24 de febrero de 2025, posteriormente el 10 de marzo de 2025 y ahora el 7 de abril del 2025, la semana del 7 de abril. Entonces, un segundo escenario acá muy en el corto plazo, pero o sea, en términos de la fractalidad semanal, podría esperar este movimiento. No supere esta zona o haya una falta de ruptura y vengamos a esta zona y estemos por algunos meses en este rangueo hasta un punto de máximo dolor, que es lo que yo creería que sería más probable, para después tener una ruptura alcista. Para diferenciarlo de la segunda de la otra línea, vamos a ponerlo de color azul. ¿Ya? Ahí se puede ver claramente. Vamos a bajarle un poquito la opacidad. Ok. Entonces, la línea blanca sería la trayectoria que yo esperaría si hay una ruptura del patrón técnico de cuña alcista. La segunda o la línea azul sería el movimiento técnico que yo esperaría de compresión bajista, que nos llevaría, si toca estos mínimos y máximos, lo podríamos suponer como velas semanales, podríamos decir que yo esperaría un movimiento de máximo dolor el 19 de mayo del 2025. Estas son probabilidades. ¿Ya? Entonces, esta línea que se ve aquí que la voy a colocar del color amarillo y voy a colocarle 2 megapíxeles, que es, bueno, esta línea es la misma dimensión que hay de aquí a aquí, la estoy proyectando de aquí a acá, y esto me da un precio promedio de los $133.000 por Bitcoin, aunque tomando en cuenta que ese movimiento puede ser mucho más agresivo. Entonces, bueno, en estos primeros 10 minutos he hablado acerca de mi proyección semanal y yéndonos más al corto plazo.
podemos ver esta compresión bajista. Yéndonos ya ahorita mismo, para que haya una ruptura, debería haber una ruptura de la resistencia de los 84.600. Vamos a ver qué pasa para el día de mañana. Posibilidad de que esta ruptura sea rota, habría que ver la estructura de la vela alcista. Tiene cara de que vaya a romper la estructura. Para continuar un movimiento alcista tendría que pasar por esta estructura. Esa estructura morada. Posibilidad de que eso pase es probable. Entonces estaremos mirando el día de mañana a ver qué sucede con estas velas. Ahora, si miramos los indicadores técnicos, a ver qué más información, porque hasta ahorita he brindado desde el punto de vista de la acción del precio, desde un punto de vista técnico, tomando en cuenta soportes y resistencias dinámicas y patrones charcistas. Pero del punto de vista del precio promedio, por así decirlo, precio promedio de 50 periodos, es decir, el precio promedio de los últimos 50 días, podemos ver que Bitcoin ya está en la fractalidad diaria. En el precio promedio de los últimos 50 días podemos ver que ya Bitcoin está en zona de tendencia alcista, porque superó el precio promedio. Pero hay que tomar en cuenta que el precio promedio lo superó dentro de la estructura bajista, que al final es una estructura de compresión. ¿Ya? Este volumen alto que ustedes ven aquí me está hablando de mucho, ¿cómo decirlo? Mucha negociación en estos puntos en donde se puede evidenciar mucha volatilidad. Entonces, al parecer, sí. Ahora, en este punto veo una acumulación de barras de compra. Probabilidad que haya una ruptura, bastante. Ahora, si miramos el precio promedio de los últimos 100 días, ha habido una ruptura en temporalidad de 4 horas. Perdón, estamos en la temporalidad de 4 horas y el precio promedio, estamos por debajo del precio promedio de las últimas 200 periodos, ya en temporalidad de 4 horas. O sea, para que esta ruptura en temporalidad diaria sea confirmada, ¿verdad? Tiene que pasar los 83.230 y confirmarlo, y posteriormente atacar los 84.800, confirmarlo, utilizarlo como soporte e irnos hacia arriba. Esto del punto de vista, y como podemos ver, el precio está tanteando, va por los $83.000, los acaba de tocar. ¿Hay más indicadores? Pues sí, tenemos las bandas de Bollinger, que me muestra un máximo de volatilidad exactamente acá en este order block, yo le llamo así, entre los $84.000. De no superar, tenemos un mínimo de volatilidad aproximadamente entre los $74.800. Todavía hay mucho más información, o podemos tener mucho más información si nos miramos al índice de fuerza relativa. Y tenemos que el índice de fuerza relativa está en una tendencia alcista en temporalidad de 4 horas, ¿ok? Y está en el nivel 59, bastante interesante. Pero hay mucho más información. Podemos colocar la desviación, el MACD, el histograma del MACD me muestra, dos detalles, y lo voy a resaltar acá. Me está mostrando una desaceleración del histograma de fuerza bajista, por así decirlo, y pasó a un histograma bastante alto en el lado de los compradores, pero veo desaceleración. Si estas barras no superan a esta, o por lo menos la iguala,
podría haber una desaceleración de parte de los compradores también, aunque el RSI está subiendo. ¿Okay? Y por último colocaré el indicador de desviación estándar que me indica la volatilidad del momento, y puedo observar que en este movimiento alcista de parte del RSI no está siendo acompañado por la desviación estándar que indica la volatilidad que hay en el movimiento, tomando en cuenta que un movimiento alcista o bajista con una volatilidad alta, por ejemplo aquí, corresponde a velas muy agresivas, ya sea alcista o bajista. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al análisis técnico, de acuerdo a los indicadores técnicos, estoy mirando, por así decirlo, un tanteo de la línea de tendencia de la estructura bajista de compresión. Y esto me da información a mí que el precio está tratando de romper estructura, lo cual me sugiere a mí una mayor probabilidad de una ruptura alcista en esta vela, diaria. Porque es que en la vela diaria todavía estamos técnicamente en tendencia bajista, pues estamos por debajo de la media móvil de 200 periodos y de 50 periodos por respectivamente, y debajo de la media móvil de 100 periodos. O sea, técnicamente estamos en una tendencia bajista tomando en cuenta las tres medias móviles más importantes. Pero si analizamos los indicadores técnicos que tenemos aquí, quitando un poquito el ruido con el MACD y la desviación estándar, podemos ver que el precio venía con una tendencia bajista en su índice de fuerza relativa. Desde el 10 de noviembre del 2024 la fuerza compradora ha venido perdiendo fuerza y respetando la línea de tendencia hasta el 19 de marzo del 2025, que hubo una ruptura, pero el punto más bajo del índice de fuerza relativa fue el 27 de febrero de 2025, y haciendo nuevamente un mínimo alcista. Quiere decir que hay una clara divergencia entre el precio y el índice de fuerza relativa, porque el precio siguió bajando, pero el índice de fuerza relativa me está mostrando que el movimiento bajista se está desgastando. Entonces, aquí lo que podemos ver, después de haber hecho el análisis en temporalidad de 4 horas, lo que me indica es que esta vela alcista en temporalidad diaria, esta vela alcista tiene suficiente estructura interna, tomando en cuenta que esta vela alcista la compone aproximadamente las últimas 3 velas de 4 horas, y aquí lo que me está mostrando es intención de ruptura, pero no me confío mucho porque no veo mucho volumen. ¿Por qué no hay mucho volumen? Precisamente por la incertidumbre a nivel geopolítico e internacional y financiero. Pero yo soy de los que está planteando la idea que Bitcoin se está descorrelacionando de las acciones y de la acción del precio de los activos de renta variable. ¿Ok? Entonces, esta estructura interna de 4 horas de esta vela diaria, o de estas últimas 3 velas diarias, me indica que hay una fuerte intención de ruptura alcista. ¿Ok? Vamos a ver cómo cierra esta vela y qué pasa el día de mañana. ¿Qué esperaría yo en el corto plazo? Esperaría que haya una ruptura, posiblemente si hay volatilidad toquemos los 85.224. Pero aquí lo más importante para mí en este día de hoy, para cerrar este video, es que haya un cierre de vela por encima de la línea de tendencia, pues de la línea de tendencia amarilla esta. Voy a ponerla color este, de la línea de tendencia azul, ¿verdad?
Vamos a diferenciar acá. Vamos a colocar esta línea anaranjada y vamos a colocar este soporte rojo. ¿Okay? Entonces nosotros estamos entre dos niveles bastante importantes. Estamos entre los $78.000 y los $91.000. Técnicamente estamos en una tendencia bajista, estamos por debajo del precio promedio de 200 periodos, 50 periodos y 100 periodos respectivamente, y estamos en un patrón alcista, que es una cuña bajista, que es un patrón técnico de compresión del precio, y entre más se comprima el precio en esta estructura, más agresiva va a ser la ruptura. Todo dependerá de la descorrelación de Bitcoin, de la acción del precio de los activos de renta variable, la adopción y también la estabilidad de un punto de vista psicológica de la geopolítica internacional. Entonces todos estos factores son bastante importantes, pero una ruptura de esta línea de tendencia amarilla que se ve aquí y una apertura de mercado el día de mañana, es decir, en esta vela, confirmando confirmando la línea de resistencia, que en este entonces sería una línea de soporte dinámico, pues sería bastante interesante, porque entonces atacaríamos a la media móvil de 50 periodos, 200 periodos y 100 periodos, y entonces ya eso se vería bastante interesante. Pero este análisis técnico no lo podemos separar de la estructura fundamental, que también se tiene que analizar en un contexto geopolítico internacional. La Fed todavía no ha hecho recortes de tasa de interés, no estamos en una política expansionista y todavía hay bastante incertidumbre. Por lo tanto, yo consideraría que todavía pudiéramos tener más meses de compresión y más meses de oportunidad para acumular Bitcoin. Entonces, bueno amigos, bendiciones. Esto fue todo por el día de hoy.